Capítulo 9. Luchando contra los futuros fantasmas. El agotamiento agobiaba a Bellatrix. Fuera lo que había imaginado acerca de ser informante de Harry, ciertamente no implicaba tanto trabajo como este. Le había exigido que proporcionara casi todos los detalles que se le ocurrieran sobre cada miembro de Wizengamot y su familia, ocupaciones anteriores y socios. Incluso había extraído de ella una conjetura educada sobre la lealtad de casi todas las personas mencionadas. Eso había llevado a una discusión sobre las facciones en guerra en el Wizengamot y entre la burocracia del ministerio. Bella había comenzado con declaraciones amplias y generales, pero rápidamente aprendió que eso no sería suficiente. Harry quería saber todo lo que había que saber, incluso sobre personas que no estaban en política. Casi la llevó a pensar que él venía de un mundo completamente diferente, solo desmentido por el hecho de que parecía saber mucho sobre los jugadores del juego. Harry trató de ocultarlo mientras hacía las preguntas de sondeo, pero ella no se quedó atrás leyendo entre líneas. La forma en que hizo preguntas directas, volvió a preguntar y preguntó algunas más sobre personas específicas, hasta que estuvo satisfecho le dijo que las conocía, o que sabía de ellas, al menos. Y luego estaba el conocimiento íntimo que tenía sobre unas pocas personas selectas en este momento, incluida ella. Además de una serie de otras cosas, el comportamiento de Harry le indicó a Bellatrix que estaba jugando para siempre. Por lo tanto, Bellatrix se había dado cuenta de que si realmente iba a ser su socia en su aventura, tendría que hacer algo más que contribuir con pequeños fragmentos de información aquí y allá. Molestarlo por diversión y arrojarle un poco de información ocasional porque era conveniente ya no iba a ser suficiente. Quería información sólida, el tipo de conocimiento necesario para ganar una guerra tanto física como política. A pesar de lo que pudiera haber pensado de él, no era tonto. Estaba claro que estaba elaborando su plan a medida que avanzaban, pero no era tan estúpido como para entrar en un campo de batalla desconocido con las proverbiales varitas encendidas. Con un resoplido, se dio cuenta de que él quería mucha más información de la que ella podía darle sobre sus compañeros de Slytherin. Los hermanos Lestrange parecían ocupar un lugar destacado en su lista de personas de interés, por alguna razón, lo que la llevó a sospechar que él había luchado contra ellos en el futuro del que provenía. Espiar a sus compañeros de Slytherin no iba a ser fácil. Sobre todo porque Harry quería detalles explícitos sobre su vida diaria. Aparentemente se le ocurrió un pensamiento mientras él se recostaba en silencio, tratando de procesar toda la información que ella le había dado. Entonces, Ashworth, dices que tu futuro ya no importa, porque ahora estás en una línea de tiempo diferente. Bellatrix sonrió casi salvajemente. Eso significa que puedes contarme todo sobre tu futuro, porque no va a cambiar nada en él, ¿verdad? Te tengo, pensó con no poca satisfacción. Harry levantó la vista bruscamente. Pareció considerar su punto por un momento, y ella casi podía ver los pensamientos que cruzaban sus ojos. No, dijo finalmente. ¿Qué? Bellatrix pensó que no había oído bien. Tienes que estar bromeando. Tenemos un acuerdo, Ashworth. Un acuerdo que incluye que solo tú seas mi informante. Aceptaste dejarme saber toda la información vital. Harry la miró. Y la información sobre mi futuro no es vital para ti. Como lo expresaste tan acertadamente, mi futuro ya no importa. Por lo tanto, cualquier cosa que te diga al respecto tampoco importa y no puede ser información vital. No es justo. Bellatrix protestó, molesta porque Harry había evitado su inteligencia. La vida nunca es justa. Tómalo como una de las únicas cosas que te diré sobre el futuro. Pero, en este punto, Harry se giró en su silla y miró fijamente una estantería. Bellatrix le devolvió la mirada de perfil por un momento, pero él parecía completamente imperturbable por sus ojos clavados en él. Reconocía un despido cuando lo veía. Le picó el orgullo, y una parte de ella quería gritar y lanzarle un maleficio, pero se dio cuenta de que eso no la llevaría a ninguna parte. Ella sabía ahora lo que él quería, y si no se lo proporcionaba, probablemente encontraría a alguien más para que hiciera de informante para él. Si bien aún era demasiado pronto para decir qué tipo de beneficios obtendría al permanecer de su lado, considerando el hecho de que él parecía estar a punto de librar una batalla en todo el país contra cierto grupo de personas, ella pensó que los beneficios no serían suficientes. Ser insignificante. Con un último resoplido, se puso de pie y salió de la oficina de Harry para regresar a su dormitorio. No sacaría nada más de él ahora, pero se prometió a sí misma que no se rendiría hasta que le consiguiera la historia completa algún tiempo después.
Atravesando penosamente la puerta de la sala común de Slytherin, arrojó descuidadamente su mochila a un lado y se dejó caer en una silla. La mayoría de sus compañeros de Slytherin estaban en la cama o merodeando, gastando bromas a los desafortunados Hufflepuff. Eso estaba bien para ella porque no quería interactuar con ninguno de ellos en este momento. Al levantar la vista se encontró mirando el espejo que llegaba hasta el suelo y que adornaba parte de la pared oeste de la sala común. Los ojos violetas fijos en un rostro blanco pálido, enmarcado por cabello lacio de color ébano, la miraban fijamente. Era hermosa, su rostro intacto. Sabía que podía llamar la atención y atraer a los hombres alrededor de sus dedos con facilidad si quería. Tenía la inquietante sensación de que si los planes de Harry se hacían realidad, habría peleas, y muchas. No sabía qué pasaría con ella en el futuro o cuál había sido su destino en el futuro de Harry. Distraídamente, se preguntó qué le había pasado en el futuro de Harry. Entonces había una pregunta más en su mente. ¿Realmente quiero hacer esto? Susurró a su reflejo. ¿Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que ganara su lado? Ese pensamiento la detuvo en seco. ¿Su lado? ¿Cuándo había empezado a pensar en Harry como su lado? El espejo había aprendido hacía mucho tiempo a no responder a sus preguntas. Como esperaba, no hubo respuesta, ni sabias palabras de consejo para ella. Lo que más la molestaba era que Harry no le había dado nada más que vagas pistas sobre en qué planeaba involucrarla. Bellatrix, pensativa, comenzó a recopilar todo lo que sabía sobre Harry. Parecía poderoso, eso era seguro. Su potencial mágico era mayor que el del Slytherin promedio, pero no parecía alardear de él. De hecho, si no supiera nada mejor, lo consideraría por debajo de su atención, lo consideraría casi normal. No parecía del tipo heroico, como Merlin o Dumbledore. Bien. Sus intrigas le recordaban al director, pero parecía más un Slytherin en ese sentido. Sin embargo, no era tan astuto. Él era justo. Harry, concluyó con un suspiro miserable, y ni siquiera sabía su apellido. Pero, aparentemente, él tenía un plan, y en él había espacio para ella. Bueno, no puede doler, le dijo al espejo, sintiendo por alguna razón que tenía que defenderse a sí misma. No es como si tuviera algo más que hacer en este momento, y mi padre y mi tío están interesados en él por alguna razón. Además, si las cosas no salen como quiero, siempre puedo cancelarlo, ¿verdad? Ese era el punto que más la tenía preocupada. Su familia le había enseñado desde temprana edad a tener siempre una estrategia de salida. Una puerta trasera para salir de cualquier situación si las cosas se ponían difíciles. Lo mejor es evitar pelear cuando sea posible y trabajar desde las sombras. Esa era la forma Black. Por supuesto, eso no siempre funcionaba, y su familia se había ganado la reputación de ser luchadores despiadados, pero el hecho era que, si se podía evitar una pelea, entonces se evitaba. Se consideraba una pérdida de tiempo y energía luchar cuando uno podía retirarse fácilmente. Pero Harry no le había dado ninguna pista de en qué estaba a punto de involucrarse, no le había dado suficiente para elaborar una estrategia de salida. No sabía si era posible que ella se retirara una vez que sus planes se pusieran en marcha. Por lo que sabía, podría quedarse con él para bien o para mal si tomaba la decisión equivocada ahora. Por supuesto, estaba la promesa tácita de poder y riqueza. Harry no había salido exactamente y lo había dicho, pero la forma en que había accedido tan fácilmente a la bóveda de Black el día que lo conoció significaba que tenía acceso a prácticamente toda la fortuna de su familia. Para Bellatrix, esto era significativo. Ni siquiera tenía que tener éxito en lo que fuera que estaba planeando para volverse rico o poderoso. Ya estaba al alcance de la mano. Su mente se detuvo y se preguntó brevemente qué podría realmente esperar heredar de sus padres. Su hermana probablemente se iba a casar con Malfoy, ella estaba cuidada. Sin embargo, incluso con ella fuera de escena, eso no dejaba mucho para ella. Orion Black controlaba la mayoría de la fortuna y los activos negros, como cabeza de familia. Si bien a su padre le había ido bien en su negocio, su madre gastaba regularmente la mayor parte de lo que ganaba para igualar el ritmo de otros miembros de la alta sociedad de sangre pura. Con una mueca, recordó que tanto su padre como su tío se habían casado bastante tarde en sus vidas, y nada menos que con mujeres más jóvenes. Esto significaba que era probable que las esposas de ambos les sobrevivieran, heredando su fortuna mientras Bellatrix se quedaba con las manos vacías. El pensamiento hizo que su estado de ánimo se agriase. A este ritmo, sería una vieja solterona antes de heredar algo, si es que quedaba algo.
No queriendo revolcarse más en estos pensamientos deprimentes, cambió con fuerza el centro de su atención a Arya Schwartz. Lentamente, casi por voluntad propia, sus manos subieron hasta la parte superior de su blusa y comenzaron a desabrochar los botones, encontrándolos casi por instinto. Metió la mano y recuperó su preciosa horquilla de su escondite. Llevándolo al nivel de los ojos, frunció el ceño. Tú eres el que comenzó esto, frunció el ceño, insegura de si debería estar enojada o agradecida, y no muy segura de si se refería al broche o a ella misma. Enojada porque los acontecimientos recientes la habían hecho dudar de su propio lugar en su familia y agradecida de que hubiera una salida, por incierta que parezca. Al igual que el espejo, el alfiler también permaneció en silencio, incapaz de responder a la acusación. Después de un minuto, Bellatrix suspiró y se arregló el cabello, torciendo un moño suelto y deslizando el adorno para el cabello para mantenerlo en su lugar. Con una última mirada al espejo, tomó su bolso y sacó un trozo de pergamino. Si ella iba a hacerlo, también podría hacerlo bien. Y ella sabía por dónde empezar. Harry se quedó de brazos cruzados en un salón de clases sin usar, mirando por la ventana el cielo nublado. Solo había pasado una hora o así del mediodía, pero uno hubiera pensado que era mucho más tarde, a juzgar por la falta de luz que atravesaba las nubes. Era sábado y, como Lily le había recordado con entusiasmo en el desayuno, era el día en que convenció a Snape para que viniera a su primera sesión de tutoría. Harry había accedido a regañadientes, aunque estaba bastante seguro de que, incluso en este punto, Snape era más que capaz de cuidar de sí mismo. Profesora Schwartz. Harry educó sus rasgos en la neutralidad antes de darse la vuelta casualmente para mirar al orador, sin necesidad de verlo realmente. Ese tipo de tono frío, incluso arrogante, solo podía pertenecer a Severus Snape. Señor. Snape, respondió Harry formalmente. Dicho adolescente estaba parado en la puerta abierta del salón de clases, pareciendo el molesto profesor de pociones en el que Harry sabía que algún día se convertiría. Vestía túnicas negras y una leve sonrisa burlona. Su expresión era de molestia, probablemente por tener que pasar el día con Harry, cuando podría estar fuera haciendo otras cosas. Harry ni siquiera quería pensar en lo que hacía Snape en su tiempo libre. Por alguna razón, molestó a Harry. Si Snape iba a estar aquí, ¿no podría al menos pretender ser cortés? Harry realmente no esperaba que estuviera agradecido, ni nada, pero... Harry negó con la cabeza ante la idea de que tal vez solo estaba molesto por el hecho de que estaba de acuerdo con Snape en su molestia por estar aquí. Adelante, instruyó finalmente Harry. ¿Sabes dónde está la señorita Evans? Estoy seguro de que aparecerá tarde o temprano, respondió Snape tranquilamente, dando un solo paso dentro de la habitación. Ya veo. Supongo que deberíamos esperarla antes de empezar, dijo Harry secamente, y Snape inclinó la cabeza en un silencioso acuerdo de que esto era más por el bien de Lily que por el de ellos. Harry se giró para seguir mirando por la ventana en silencio. Lo mínimo que Lily pudo haber hecho fue no dejar a Harry solo con Snape. ¿Cómo se suponía que iba a tener una pequeña charla con una de sus personas menos favoritas en el mundo? Tal como estaban las cosas, no podía, y un silencio incómodo llenó la habitación. Harry simplemente se consoló con el hecho de que Snape no parecía más feliz de haber sido llevado a esta improvisada sesión de tutoría. Finalmente, después de lo que pareció una pequeña eternidad, Snape rompió el silencio. Profesor, comenzó, me gustaría dejar constancia de que soy perfectamente capaz de defenderme. Incluso se podría decir que defensa contra la oscuridad es mi materia más fuerte. Al parecer, Snape ya había comenzado su relación con las artes oscuras. Era molesto, pero aliviante al mismo tiempo. Harry dudaba que su madre escalara su amistad con Snape a una relación si se enteraba de sus incursiones. La reacción externa de Harry a la declaración de Snape consistió en encogerse de hombros y mirar por encima del hombro. No tengo ninguna duda de que es bastante hábil en defensa. Sin embargo, la señorita Evans parece estar en desacuerdo con nuestras dos evaluaciones. Notó que Snape no lo miraba a los ojos. Fue un cambio agradable, por una vez. Vamos a seguirle la corriente, entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, dijo Snape, finalmente miró a Harry a los ojos, como desafiándolo a no estar de acuerdo, causando que Harry suspirara internamente. Harry mantuvo el contacto visual por un poco más de tiempo, preguntándose si Snape ya era experto en legeremancia. Sin embargo, no sintió sondeos mentales, así que se encogió de hombros y apartó la cabeza. Por alguna razón, Harry no pudo resistirse a bromear con Snape sobre las artes oscuras.
Dominar hechizos oscuros no te protege de ellos, comentó distraídamente. Snape pareció erizarse ante eso. Con el debido respeto, no te veo enseñando defensa. Harry no lo vio, pero podía decir por el cambio de tono que Snape parecía sorprendido y tal vez un poco conmocionado por el hecho de que Harry había sido capaz de leer el significado correcto en su declaración críptica anterior. Con algo de dificultad, Harry logró reprimir un ataque de risa. La situación era pura ironía. Después de todo, Snape siempre se había considerado un experto en defensa, aunque estaba atrapado enseñando pociones, y no había ocultado el hecho de que quería el trabajo de defensa. Es cierto que a Snape nunca se le había dado la oportunidad de enseñar defensa, hasta donde Harry sabía, pero Harry aún encontraba divertidos los comentarios de Snape. O tal vez Snape había enseñado defensa una vez, y fue rápidamente relegado a pociones, porque sus estudiantes abandonaron el curso sumariamente, reprobaron o terminaron con horribles cicatrices psicológicas. Al igual que todos en éxtasis pociones, reflexionó Harry. Dejó pasar la ironía, pero no pudo resistirse a decir la última palabra. En mis viajes, me he encontrado con la oscuridad cara a cara, señor Snape. Creo que sé algunas cosas al respecto. Podía sentir los ojos de Snape perforando la parte de atrás de su cabeza, y casi podía ver las ruedas dentadas mentales girando cuando Snape comenzó a reevaluarlo a la luz de esta nueva información. Se estaba preguntando Snape si era más que un simple instructor de pociones. Si Snape había estado a punto de decir algo en respuesta, nunca llegó a nada porque Lily eligió ese momento para irrumpir en la habitación, disculpándose por llegar tarde. Lo siento. La señora Pince estaba hablando con la profesora Sprout y tuve que esperar a que mirara mi libro. No te preocupes por eso, dijo Harry, aliviado de que ya no estaba solo con Snape. La barba de Merlín. Yo soy el adulto aquí, y todavía se las arregla para hacerme sentir incómodo. Comencemos. Estoy seguro de que no quieres pasar todo el sábado conmigo. Estamos listos. Exclamó Lily, con demasiado entusiasmo en su voz. Harry reprimió un pequeño suspiro. Tenía la sensación de que este iba a ser un día largo. Está bien, respondió, alcanzando su varita. Primero, un hechizo de escudo básico, con una ligera modificación. Bellatrix estaba molesta. Harry no estaba ni en su oficina ni en sus aposentos privados. Finalmente había terminado de compilar la lista de estudiantes con padres influyentes y quería ver su reacción a su iniciativa. Su entusiasmo fue estimulado por la sensación de que necesitaba ser productiva y no poco interés en lo que podría suceder. Era una sensación extraña, realmente, algo que nunca antes había encontrado en su vida. Todo lo demás le había sido entregado en bandeja de plata, y nunca había tenido ninguna motivación para trabajar por nada, excepto su propio interés fugaz en el tema. Como mínimo, él podría interpretarlo como una señal de buena fe y de que ella estaba dispuesta a cooperar con él. Incluso podría dejar escapar más información sobre lo que estaba haciendo. Eventualmente, terminó caminando por el corredor derecho y escuchó su voz proveniente de un salón de clases que se suponía que estaba vacío. Se detuvo abruptamente cuando escuchó una voz femenina gritando un encantamiento que recordaba vagamente como un hechizo de escudo de bajo nivel. La ira creció brevemente en ella cuando se dio cuenta de que él estaba peleando en duelo o entrenando a alguien femenino, nada menos, y que no le había dicho nada al respecto. La parte racional de ella argumentó que podría ser algo completamente inocente, pero rápidamente lo pasó por alto y se dirigió hacia la puerta, lista para irrumpir y anunciar su presencia con un portazo. Sin embargo, cuando llegó al pomo de la puerta, se había recuperado y abrió la puerta con cautela para echar un vistazo. Después de todo, era mejor ser precavido. Con algo entre un ceño fruncido y una sonrisa, se dio cuenta de que Harry estaba tratando de enseñarle un encantamiento de escudo a un Snape obviamente aburrido y a una Lily Evans demasiado entusiasta. Bellatrix reprimió un suspiro de alivio ante la escena, aunque no estaba muy segura de por qué. Continuó sonriendo mientras Evans obviamente no lograba comprender ni siquiera este simple encanto. Con algo de diversión, vio cómo Harry gruñía de frustración cuando la burbuja del escudo salió como una superficie burbujeante. Está bien, detente. Harry se frotó las sienes. Relájate, no fuerces el hechizo. Estás demasiado tenso. Deja que el movimiento venga a ti, en lugar de tratar de forzarlo. Está bien, dijo Lily, sonriéndole. Ahora inténtalo de nuevo.
Lily lo hizo, y Bellatrix tuvo la extraña sensación de que la chica de Gryffindor estaba disfrutando la lección mucho más de lo que debería. Le tomó algunos intentos más hasta que finalmente logró tener éxito, el rayo en su rostro asquerosamente brillante para los ojos de Bellatrix. Ahora, continuó Harry, le lanzaré un maleficio al señor Snape aquí, y quiero que lo protejas. Bellatrix sonrió con maldad, esperando que Lily fracasara y que vería a Snape golpear con lo que fuera que Harry planeaba enviarle. Desafortunadamente para ella, Lily realmente ejecutó el hechizo lo suficientemente bien como para salvar a Snape del maleficio que Harry había lanzado. A Bellatrix no se le escapó que lo había lanzado en silencio, con apenas un movimiento de su varita. Ella lo tomó como una señal para interrumpir la sesión y abrió completamente la puerta, aclarándose la garganta. Harry echó un vistazo a su aparición repentina y comprobó la hora con un tempus murmurado. Disipando el tiempo mostrado con un movimiento de su varita, se encogió de hombros y aceptó la presencia de Bellatrix con un movimiento de cabeza. Muy bien, dijo, parece que hemos terminado por hoy. Buen trabajo, señor Snape, señora Evans. Un resoplido burlón de Snape hizo que Bellatrix reprimiera una risita. Harry lo ignoró. Como puedes ver, tengo otros asuntos que atender. Te recomiendo que practiques. Realmente no hay mucho más que pueda enseñarte fuera de lo que estás aprendiendo en defensa. Todo es cuestión de práctica. Bellatrix no se sorprendió al encontrar a Harry mirando a Lily cuando dijo eso, pero lo que sí la sorprendió fue que Snape pareció asentir con un breve y casi imperceptible asentimiento. Realmente disfruté esto, profesora Schwartz, dijo Lily mientras se volvía a poner la bata. Espero que podamos hacer esto de nuevo. Harry no se perdió la mirada que envió en dirección a Bellatrix. Una mirada, notó divertido, que le fue de vuelta con fuerza. Ya veremos, respondió Harry, preguntándose cómo se sentiría Snape al respecto. Una mirada rápida reveló que no estaba exactamente emocionado y que estaba mirando la espalda de Lily. ¡Genial! Espero con ansias. Con una sonrisa brillante y triunfante en dirección a la otra chica, Lily se excusó mientras Snape hizo una salida más dramática, con su túnica arremolinándose detrás de él. No era tan refinado como lo sería en el futuro, reflexionó Harry, pero estaba llegando allí. Bellatrix no pudo evitar sentirse un poco halagada de que él terminara la sesión en su nombre. Cuando finalmente estuvieron solos, cerró la puerta detrás de ella. ¿Algo que quieras decirme?, preguntó Bellatrix con una sonrisa. Nada que sea de tu incumbencia. ¿Algún progreso con Lestrange? La chica negra sabía que debería estar ofendida por la forma tan casual en que él había dejado de lado su pregunta, pero estaba de muy buen humor para llamarlo. Todavía no, respondió ella. Sé que el cabeza de chorlito de Rodolphus está obsesionado conmigo, pero será difícil seguirles el juego y descubrir lo que están tramando si todo lo que quiere es un buen polvo. Y Bellatrix no estaba dispuesta a rebajarse hasta el punto de acostarse con ese repugnante tonto por ningún motivo. No, había otras formas de obtener información. Simplemente tomarían más tiempo y sutileza. Pero eso era en lo que era buena. Entonces, agitó su mano hacia el salón de clases. ¿Cómo te fue? Severus no parecía muy complacido de estar aquí. Y esa chica Evans se aseguró de compensar su falta de entusiasmo, pensó Bellatrix con amargura. Aunque, Evans ciertamente parecía lo suficientemente feliz con las cosas. Fue bastante bien, respondió sin comprometerse. Siempre he sido bastante bueno en ese tipo de cosas. Es una pena que no obtuve el puesto de defensa. Probablemente habría sido un poco más fácil que todas estas cosas de pociones. A Evans pareció gustarle tu enseñanza. Y ese no es exactamente un encantamiento de escudo estándar elegido de ningún libro de defensa que le hayas enseñado allí. La idea de batirse en duelo volvió a aparecer en su mente. ¿Qué tal si tú y yo hacemos una ronda? A ambos nos vendría bien la práctica. Bellatrix no estaba segura de por qué, pero le parecía una buena idea, y tenía la suficiente curiosidad como para querer ver que también podía batirse en duelo. Tenía el poder para respaldarlo, eso era evidente, pero una parte de ella quería saber si tenía la delicadeza. Tal vez una parte de ella esperaba que no lo hiciera, para poder superarlo en un área, al menos. Luego también estaba el hecho de que realmente disfrutaba los duelos. Desafortunadamente, Hogwarts no tenía club de duelo de ningún tipo y desaprobaba las peleas estudiantiles. Por lo tanto, rara vez tuvo la oportunidad de extender sus alas proverbiales, no es que alguna vez pensara en etiquetar su refinada técnica de lucha como una mera pelea.
Ari se puso rígido y se alejó de ella. No creo que sea una buena idea. Su temperamento estalló. Estaba dispuesto a jugar con Snape y Evans, pero no estaba dispuesto a hacerlo con ella. Su mente volvió a la forma en que Evans lo había estado mirando, la forma en que el mocoso de Gryffindor le había sonreído. Luego, su mente pasó a sentir resentimiento porque Harry prácticamente estaba decidiendo su futuro sin consultarla. Él era solo uno en una larga lista de muchos hombres que estaban tratando de hacer lo mismo. Su ira por la situación la consumía. Bellatrix alcanzó su varita. Antes de que se diera cuenta completamente de lo que estaba haciendo, ya había gritado el maleficio. Claudeo. No era el maleficio básico de bloquear las piernas que les habían enseñado en defensa, no, este era uno que había aprendido por sí misma. Mucho más rápido y más poderoso, sin embargo, era uno que ella consideraba un juego de niños. Si tenía suerte, él no estaría completamente incapacitado cuando ella terminara con él. Si era bueno, al menos intentaría dar pelea. Los sentidos de Harry, perfeccionados por años de batalla, se aceleraron ante la sensación de magia reunida detrás de él. Más rápido de lo que su oponente pensó posible, se dejó caer, rodó hacia un lado y se puso de rodillas, con la varita desenvainada. La maldición de bloqueo de piernas salpicó contra la pared junto a él sin causar daño. Antes de que la luz del impacto se desvaneciera, su varita ya se estaba moviendo, destellando a través de los movimientos de un hechizo de destierro. El hechizo golpeó a Bellatrix con toda su fuerza. La bruja sorprendida apenas había sido capaz de seguir su esquiva. La pared era dura y dolorosa, pensó distraídamente mientras se derrumbaba en el suelo. Su caída le salvó la vida cuando media docena de rayos de luz se clavaron en la pared, arrancando pedazos de la sólida piedra con la que estaba construido el castillo. Al menos ahora me está tomando en serio, pensó, riendo alegremente. Por fin, veré de lo que es realmente capaz. Se levantó, sacudiéndose las telarañas, y se deslizó en una postura de duelo avanzada. Pie izquierdo hacia adelante, peso sobre el pie trasero. Vara sostenida a la altura de los ojos, al lado de su oreja derecha, el otro brazo extendido y apuntando a Harry, haciendo un gesto de ven aquí. Harry se levantó de su posición arrodillada, su varita nunca detuvo su movimiento mientras conjuraba sin palabras 3 escudos móviles, versiones avanzadas del encantamiento de escudo que les acababa de enseñar a Snape y Lily. Avanzó lentamente, sus ojos brillando peligrosamente cuando sus reflejos de combate tomaron el control. El sonido de su risa casi maníaca le trajo recuerdos que él preferiría olvidar. Un chillido agudo señaló la destrucción de uno de sus escudos, y se dio cuenta de que había estado parado allí, congelado en el lugar. Con los ojos endurecidos, miró a la bruja que destruiría tantas vidas en el futuro. La ira lo consumió, y de repente se encontró de nuevo en uno de sus muchos duelos durante la guerra. Bellatrix seguía riéndose mientras observaba su segundo maleficio, un poderoso aturdidor, fluir desde la punta de su varita hacia su objetivo, solo para ser interceptado y extinguido por sus escudos en un destello de luz violeta. «Discero», gritó ella, enviándole un hechizo contundente, solo para ver cómo se gastaba en el mismo escudo que había interceptado sus ataques anteriores. «Reducto». Harry rugió, haciendo que la joven bruja girara hacia un lado para dejar que la maldición explosiva pasara por su lado, su varita y sus ojos nunca dejaron a su oponente, tal como le habían enseñado. Y luego sucedieron 2 cosas simultáneamente que la hicieron congelarse de terror. Mirar a los ojos de Harry era como mirar fijamente una maldición mortal que se aproximaba. Eran orbes verdes llameantes, fríos y desprovistos de emoción. Luego, la maldición explosiva golpeó la pared detrás de ella, haciéndola rodar con la fuerza de la explosión mientras creaba un cráter de 6 pies en la sólida pared de piedra. «Está tratando de matarme». Se dio cuenta con un sobresalto, la adrenalina inundando su cuerpo. Trepó hacia un lado cuando otro hechizo impactó en el suelo donde había estado no hace mucho tiempo. Reaccionando por instinto y memoria muscular, se deslizó en una postura defensiva, conjurando los escudos más poderosos que pudo reunir. «Perditio». La palabra fue pronunciada en voz baja, pero su agudo oído la captó y su corazón dejó de latir. El hechizo de desintegración impactó en su escudo, bañándola en una luz azul. Su escudo falló y se encontró pensando que podría haber sido un gran error incitar a Harry Ashworth a un duelo mientras el resto del hechizo la golpeaba. El rayo la arrojó hacia atrás, estrellándola contra un escritorio, y un dolor punzante se extendió por su pecho. Bellatrix se permitió un segundo tumbarse entre los escombros, haciéndose la zarigüeya.
Está bien, si él quiere jugar de esa manera, bien. Se levantó, su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Teluma Kilus. Se deslizó hacia adelante, su varita girando en su mano derecha mientras hechizo tras hechizo pasaba de su punta. Los rayos de magia oscura volaron hacia él, una docena fuerte. Vamos a verlo esquivar esto, pensó sombríamente. Resultó que no tenía que hacerlo. Con un gran movimiento de su varita y un rugido incomendatus. Motas de luz blanca brotaron de la punta de su varita, interceptando todos y cada uno de sus hechizos. ¿Qué? Bellatrix murmuró sorprendida y conmocionada. Se contuvo después de una fracción de segundo y reanudó su ofensiva, bombardeándolo con hechizo tras hechizo, las maldiciones y maleficios fluyeron libremente mientras su varita fluía con fluidez por el aire, trazando patrones con su punta brillante. Ella siguió moviéndose, cambiando de posición para que le resultara más difícil tomar represalias. Con una mueca victoriosa, finalmente se encontró con un tiro claro en su espalda. Levantando su varita para dar el golpe final, no se dio cuenta de que el escritorio volaba hacia ella desde su izquierda. El escritorio de madera se estrelló contra su costado, rompiendo su concentración y derribándola una vez más. Tosió y frunció el ceño cuando su mano salió ensangrentada. Podía saborear el ligero sabor metálico cobrizo de la sangre en sus labios y en su boca, y se enfadó de nuevo. Sacudiéndose los escombros de encima, buscó en la habitación a su oponente. No lo encontró, ya que se vio obligada a agacharse mientras libros de texto y pedazos de roca volaban hacia ella desde todos los ángulos, obligándola a agacharse y cubrirse. Sin embargo, la lluvia de fragmentos no pasó, ya que se curvaron y apuntaron hacia ella nuevamente. Tengo que moverme. No puedo quedarme aquí, soy un presa fácil, y él sabe exactamente dónde estoy. Saltando sobre sus pies, Bellatrix reprimió un gemido cuando la mitad de la pata de una mesa golpeó su espalda baja, causando que tropezara antes de que pudiera levantar sus escudos. Expulso. Gritó con un gran movimiento de su varita, enviando todos los escombros que habían estado apuntando hacia ella estrellándose contra el aula destrozada. No puedo romper sus escudos, así que tendré que superarlo, pensó para sí misma cuando se dio cuenta de que Harry no se había movido mucho durante toda la pelea. Había dado algunos pasos hacia adelante después de su intercambio inicial, pero en su mayor parte parecía contento con quedarse donde estaba y dejar que sus escudos tomaran el castigo. Ese pequeño idiota arrogante. Profundizando más en su propio entrenamiento de duelo privado, se puso de pie. No había forma de que pudiera bloquear sus ataques, eran demasiado poderosos. No había manera de que ella pudiera correr alrededor de él para tomar su espalda, todo lo que tenía que hacer era girar para mantenerla en su campo de visión. Tenía el terreno elevado proverbial. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba lo que iba a hacer a continuación. Harry tenía la cabeza inclinada hacia un lado, una mueca en su rostro mientras la miraba fijamente, esperando que ella hiciera su próximo movimiento. Atombitus. Gritó, exagerando los movimientos de su varita deliberadamente. Harry no se inmutó y levantó otro escudo con un simple movimiento de su varita. Bellatrix sonrió. Ella finalmente lo tenía. Perdí, tío. Cuando Harry devolvió el fuego, Bellatrix estaba esperando. En lugar de esquivar o protegerse, se deslizó medio paso hacia atrás y giró su cuerpo hacia un lado. Su varita agitó el aire mientras murmuraba el encantamiento. Intertio. Su hechizo se cumplió, interceptando el de él en pleno vuelo, provocando una cascada de luz que a ella le habría parecido bonita en otras circunstancias. Con una sonrisa de suficiencia, se dio cuenta de que Harry no esperaba que ella contrarrestara sus ataques. Reducto. Intertio. Una vez más, su hechizo interceptó el de él, pero esta vez no esperó a que lo lanzara de nuevo. Usando el destello de los dos hechizos que se impactaban entre sí como una distracción, saltó hacia adelante, aturdiendo y lanzando maleficios fluyendo libremente de su varita. No esperaba que ninguno de ellos realmente pasara, pero eso no era lo que había estado buscando. El aluvión de hechizos de fuego destruyó los escudos de Harry, volviéndolos opacos mientras la luz los bañaba en oleadas. Y detrás de su escudo, nunca la vio venir. Con un grito de triunfo, empujó el brazo de su varita hacia adelante, golpeando su varita hacia un lado mientras movía su brazo en un amplio círculo que terminaba con su varita apuntando directamente a su nariz. Era uno de los conceptos básicos de los duelos avanzados, uno que apenas recordaba porque casi lo había descartado como inútil.
Después de todo, los tiempos en que los magos luchaban en encuentros cercanos y necesitaban formas de bloquear los movimientos de varita de un enemigo habían quedado atrás. Estaba a punto de pronunciar el encantamiento del hechizo que terminaría con esta pelea cuando sus reflejos lo salvaron. El gancho de izquierda la tomó completamente por sorpresa, y pudo escuchar su nariz romperse con un chasquido enfermizo. Tropezando hacia atrás por el golpe, su visión se nubló por la crueldad del ataque. Se arrastró hacia atrás cuando Ari levantó su varita, su punta brillando con energía apenas reprimida. Trató de parecer desafiante, mirándolo, pero se dio cuenta de que lo único que se parecía era una niña muy asustada mientras se abrazaba a sí misma, ya que había perdido el control de su varita cuando él la golpeó. Morir. Era la primera palabra que había dicho durante toda la batalla, y envió un escalofrío por su espalda. No quiero morir, no así, todavía no. Evito. Fue una elección extraña, usar una variante de un antiguo predecesor de la maldición asesina para acabar con ella, se dio cuenta Bellatrix en lo que probablemente fue el último instante de su vida. Cerró los ojos, esperando que la luz amarilla la bañara. ¿La muerte duele? El estampido del trueno resonó alrededor del aula destrozada, y Bellatrix abrió los ojos con cuidado, mirando con incredulidad la escena que tenía delante. Aparentemente, la varita había fallado, porque ahora era un bulto carbonizado tirado en una esquina. La parte delantera de la túnica de Ari estaba chamuscada, y él yacía a 3 metros de distancia, inconsciente. Bellatrix dejó escapar un suspiro de alivio, negándose a admitir lo aterrorizada que había estado. Ella lo pateó en las costillas para confirmar que realmente estaba inconsciente y se desplomó contra la puerta del salón de clases con cansancio, sus pensamientos acelerados. Nunca lo ataques, nunca. No si quieres seguir con vida. La conciencia volvió lentamente a Harry, aunque su memoria era lenta. No podía recordar por qué estaba inconsciente. Había sido derribado de su escoba nuevamente por Malfoy durante un partido de Quidditch. Lentamente, gimió y abrió los ojos para mirar alrededor, esperando encontrarse en la enfermería. Las paredes grises que eran idénticas en todo el castillo no le decían mucho, pero el hecho de que no estuviera acostado en una cama cómoda sí lo decía. Estirando la cabeza hacia un lado, se dio cuenta de que estaba en el aula vacía que había estado usando para enseñar a Snape y Lily, pero, por alguna razón, ahora parecía una zona de guerra. Finalmente despierto. Parpadeando, Harry estiró la cabeza hacia atrás para mirar directamente hacia arriba y se encontró mirando fijamente el rostro de Bellatrix. ¿Qué pasó? Graznó, su garganta inusualmente seca. Su rostro estaba manchado con sangre seca y había una desagradable marca de quemadura en su pecho, justo debajo de la clavícula. Te disparé en la espalda solo por diversión y reaccionaste como si hubiera tratado de matarte. Oh. Harry tosió, cerrando los ojos nuevamente cuando el recuerdo del duelo regresó. ¿Cómo podía haberse dejado perder el control de esa manera? Confundir a Bellatrix con su contraparte mayor fue una estupidez. Ella no era la misma persona, diablos, ni siquiera se veía igual. La Bellatrix mayor era una mujer demacrada, cansada y de aspecto enfermizo cuyos ojos brillaban con locura y locura. La chica era joven, su cabello brillaba con la misma vida que parecía haber abandonado a su contraparte mayor. Más importante aún, sus ojos estaban vivos, sin la mirada enloquecida, depravada y cruel que entraría en ellos en algún momento en el futuro, provocada por años de violencia y tortura. ¿Cómo estás? Preguntó finalmente. Ha estado mejor. Bellatrix trató de resoplar, pero se agarró la nariz por el dolor. Lamento lo de tu nariz y todo. Supongo que mis reflejos me vencieron. Bellatrix arqueó una ceja con escepticismo, pero sonaba tan miserable y sincero que casi estuvo tentada de asegurarle que todo estaba bien. Casi. Vas a tener que compensarme, Ashworth, dijo en su lugar, tratando de explotar la situación por lo que valía la pena, aún más intrigada ahora por el joven cuyo misterio crecía minuto a minuto. ¿Lo soy? Me dejarás practicar contigo cuando quiera, respondió tranquilamente, ya que había ensayado su lista de demandas mientras él estaba inconsciente. No sé si estabas prestando atención, pero ninguno de nosotros se desempeñó ni cerca de profesionalmente. Inteligentemente mantuvo la boca cerrada sobre el hecho de que si su varita no hubiera fallado, fácilmente habría sido capaz de matarla, sin importar sus habilidades de duelo sin refinar. De ninguna manera, dijo Harry. ¿Viste lo que acaba de pasar? Bellatrix lo fulminó con la mirada. Tal vez le diga a Dumbledore que me asaltaste. Odiaba recurrir al chantaje, era así.
Primitivo. Prefería con mucho los enfoques más elegantes de tentar o seducir a la gente para obtener lo que quería, o simplemente burlarlos, pero si funcionaba, entonces lo usaría. Bien, dijo después de un momento. Practicaremos. Puede ser útil. Harry no estaba nada complacido, aunque la demanda de Bellatrix no era tan irrazonable. Supuso que podía mencionar el punto de que ella había usado magia oscura, pero también sabía que no se sostendrá contra el hecho básico de que él podría haberla matado. Excelente. Bellatrix estaba sorprendida por su repentino cambio de actitud, pero no estaba dispuesta a mirar a un caballo regalado en la boca. En cambio, dejó escapar un suspiro contenido y se recostó contra la puerta de la habitación. Harry decidió que no le importaría apoyarse contra la pared de piedra y se arrastró para unirse a ella. Sentarse era mejor que acostarse boca abajo en el suelo, después de todo. Se sentaron en silencio, en su mayoría tratando de hacer frente a lo que acababa de suceder. Harry no pudo evitar estremecerse cuando la vio frotándose la nariz para detener el sangrado. Lo siento, repitió. Bellatrix lo despidió. Al menos puedo ver cómo sobreviviste a todos los combates, incluso si tu duelo es pésimo. Tus reflejos son bastante agudos, y ese me tomó por sorpresa. Se sentaron en silencio, Harry realmente no se sentía con ganas de responder. Sin embargo, eventualmente encontró la necesidad de hablar. ¿Viste mi varita, por casualidad? Bellatrix sacó un trozo de madera carbonizada de su túnica. Necesitarás uno nuevo, dijo inexpresivamente. No es broma, pensó Harry mientras lo giraba en sus manos, partes de él se desmoronaban instantáneamente bajo su toque. ¿Crees que se puede arreglar? Brevemente recordó la cinta y la varita mágica de Ron. Bellatrix le dirigió una mirada de ¿estás bromeando? Bueno, sí, creo que un poco de agua lavará ese hollín de inmediato, y no hay nada que un poco de pegamento para madera no pueda arreglar. Harry se quedó mirando su inusual muestra de humor. Cuando él permaneció en silencio, ella sacudió la cabeza con un suspiro. ¿Qué? No me digas que no te enseñaron el sarcasmo. De todos modos, ella agitó la conversación, es una mierda de todos modos. ¿Cómo es eso? Para empezar, solo míralo. Quiero decir, ¿quién quiere una varita tallada con diseños estúpidos como este? Luego, por supuesto, está la fuente de tu varita, la de Wanda y Wandel. ¿Qué hay de ellos? Ellos, o mejor dicho, su hija y su yerno, son los peores fabricantes de varitas de Gran Bretaña. De hecho, ni siquiera fabrican sus propias varitas. Las importan de alguna operación barata en China. Probablemente sea bambú y tú no podría identificar el núcleo dentro de la maldita cosa si lo intentaras. Bellatrix sonrió. Ollivanders es el único lugar para comprar una varita en este país si no quieres que te explote en la cara de esta manera. Supongo que lo sabrás. Había un brillo triunfal en sus ojos. Está escondiendo algo. Tiene que saber sobre Ollivanders, y tiene que haber una razón por la que no obtuvo una varita de ahí. Correcto, dijo Harry mientras el resto de su varita se desmoronaba en sus manos. Supuso que tendría que pasar por Ollivanders en algún momento para recoger una varita nueva. Solo esperaba fervientemente que no fuera demasiado sospechoso. Ollivander parecía conocer a todo el mundo. Diablos, Ollivander lo conocía incluso antes de que pusiera un pie en su tienda por primera vez. Mientras tanto, sin embargo, consideró que su varita barata le había servido lo suficientemente bien. Entonces, ¿viniste a verme por algo específico o solo querías iniciar una pelea? Sí, respondió Bellatrix. Acabo de terminar una lista de estudiantes de Hogwarts que tienen padres influyentes que quizás quieras conocer. Dependiendo de lo que hayas planeado, su apoyo podría ayudar o perjudicar tu posición. Metió la mano en su túnica y le entregó un trozo de pergamino doblado. Harry miró brevemente la lista, impresionado de que su idea realmente tuviera algún mérito. Todavía no sabía lo suficiente sobre la situación actual para sentirse cómodo al avanzar en sus planes, por lo que ayudaría a sondear cualquier posible apoyo o oposición. También notó los nombres de algunos futuros mortífagos bastante prominentes en la lista. Conocerlos podría proporcionar información valiosa sobre las actividades actuales de Voldemort. Con una sonrisa triunfante, Bellatrix observó cómo Harry reflexionaba sobre la lista de nombres que ella había producido. Slughorn solía invitar a varios de sus estudiantes a cenas privadas en sus habitaciones, agregó. Estaba pensando que podrías empezar a hacer lo mismo. Tal vez conseguir algunas invitaciones de sus padres si los estudiantes te quieren. Harry asintió distraídamente mientras continuaba con la lista.
Aparte de la futura oposición, también reconoció a varios otros que serían fundamentales en la Orden del Fénix en los próximos años, como Bones, Prewitt y Abbott. Está bien, dijo después de un momento. Pero necesitaré algo de tiempo para revisar esta lista y ver si hay alguien más que me gustaría agregar. Además, no podrás invitar a todos a la vez. Sobre todo porque algunos de ellos no se llevan bien entre sí, advirtió Bellatrix. Es posible que desee dividir nuestra lista en grupos de los que podamos encargarnos uno a la vez. Harry arqueó una ceja ante su elección de palabras, pero decidió no decir nada. Su idea era acertada. Podía invitar a grupos de mortífagos potenciales una vez y pretender ser un mago oscuro de primera, o al menos alguien que simpatizaba con la causa de los sangre pura, y luego invitar a la otra mitad y actuar de una manera completamente diferente. Acto. Le permitiría sentir ambos grupos al mismo tiempo. Le pediré a los elfos domésticos que organicen la comida y la bebida. Dime cuándo y dónde, y lo arreglaré, ofreció Bellatrix. Está bien. Harry no estaba seguro si estar agradecido o sospechar que ella se estaba ofreciendo a trabajar. Ayudaría a liberar su tiempo para planificar, pero no estaba realmente seguro de a qué estaba jugando ella. Tengo planes de lecciones para revisar, y deberías ir a que te revisen las heridas. Esa quemadura se ve fea y tu nariz todavía sangra. ¿Quieres que te lleve a la enfermería? Bellatrix negó con la cabeza. No seas estúpido. Si apareces conmigo, habrá muchas más preguntas. Bien. Aunque un hechizo de limpieza estaría bien. No necesito que todos en el castillo me vean caminando goteando sangre por todas partes. Tengo una imagen que mantener,